Lo habíamos anunciado en el bloque anterior. Vamos a dialogar con la doctora Ana Paula Penchazade, que es investigadora del CONICET. Además está en el Instituto Gino Germani de la UBA y se ha especializado en este tema de migraciones. Y vamos a hablar con ella también desde el punto de vista político, social, pero ¿por qué no científico? No sé si es una investigadora. Hola doctora, bienvenida a La Cara Son Ustedes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá en la Pastoral de Migraciones de Neuquén. Es un espacio único Bueno, ¿cuál es la idea o desde el CONICET de migraciones? ¿Cómo es el trabajo? Bien, ustedes saben que el CONICET alberga un montón de investigadores y los investigadores tienen mucha independencia para trabajar. En particular, yo trabajo el vínculo entre migraciones y derechos humanos. Es un enfoque posible de las migraciones y por eso me interesan este tipo de espacios y personas como Jorge Muñoz, que hacen todo un trabajo para no solo dar cuenta de cómo se constituye el espacio migratorio en Argentina, sino que están comprometidos en cambiar las condiciones en las cuales se inscriben las migraciones en la Argentina. ¿Y cuál es la visión desde usted del CONICET? ¿Cómo están las migraciones en el país con respecto a otros países? ¿Cuál es el avance? Bien, la Argentina es un caso súper interesante. Es el principal país receptor de migraciones del Mercosur y tiene una ley, como pido disculpas, estoy medio sin voz, tiene una ley que es fantástica de 2004, que es una ley, como contaba Jorge Muñoz en el espacio anterior, que se basa en derechos humanos. Y lamentablemente estamos en un periodo de cambio, de regresión. Esto nos preocupa y muchísimo, básicamente porque esta ley, que estuvo vigente desde 2004, nos permitió observar a lo largo de más de 12 años que cuando mejoran las condiciones de integración de la población migrante, es decir, cuando se facilitan las condiciones para el acceso a los papeles, ¿sí? Todas las variables se modifican y se mejoran. Por ejemplo, la dependencia de los servicios públicos de atención. Las poblaciones que no tienen acceso a los papeles están obligadas al mercado informal y eso hace que todas las demás variables se vuelvan más complejas, por ejemplo. Entonces, a lo largo de los años hay estudios que demuestran que una política migratoria responsable, es decir, una política en donde el Estado receptor facilita las condiciones de regularización y de acceso a papeles, mejoran todas las variables de derechos para la población migrante. Esto es un tema súper importante en la Argentina, sobre todo porque en estos momentos se está debatiendo. ¿Sí? Nosotros en 2017 tuvimos lamentablemente que enfrentar la firma de un decreto de necesidad y urgencia por parte del actual gobierno que generó un sistema de expulsión inmediata o sumarísima de cualquier persona que tenga antecedentes penales o esté involucrada. No hacía falta el decreto porque hay una ley. Bien. Está muy bien lo que está diciendo. Teníamos una ley que necesitaba ser aplicada y el decreto lo que hizo fue arruinar lo que se conoce como debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Son todas las garantías que tiene una persona que es acusada, sí, que se encuentra involucrada en algún tipo de delito, ¿no? No, pero aparte esta trae fobia, porque dice, son extranjeros, una palabra que no nos gusta, pero que dice, este extranjero seguramente es delincuente. Se crea como una especie de fobia. Y sobre todo cuando esa vinculación entre migración y criminalidad es fomentada y sostenida desde el gobierno, se genera como una habilitación social y esto también ha producido, cosa que nosotros estamos investigando, sí, desde distintos ámbitos. El DNU no solo afectó la vida de aquellos migrantes que están en situación, digamos, de judicialización, sino que además afectó la vida del conjunto de migrantes. Yo quiero hablar mínimamente de números para que vean por qué hace poco, sí, hace unos meses, un mes atrás, la Cámara, la segunda instancia, nosotros presentaron una serie de abogados y organizaciones de derechos humanos, un amparo,
en contra del decreto para que lo declaren inconstitucional, y es muy interesante todo lo que se armó alrededor y las discusiones que tuvimos alrededor de ese decreto. Una de las cosas que quisimos mostrar, más allá de los componentes jurídicos de la discusión, una de las cosas que mostramos y que esta sentencia que declaró nulo por nulidad absoluta el decreto, lamentablemente el gobierno la semana pasada lo apeló esta sentencia, o sea que vamos a ir a la Corte Suprema. Una de las cosas que planteó esta sentencia es que había un uso y una lectura absolutamente perversa, ¿sí?, de la estadística. ¿Por qué? Porque para sacar este decreto de necesidad de urgencia vincularon criminalidad, ¿sí?, inmigración, cuando, para que tengan idea del número, ¿no? Del todo el sistema carcelario, y no solo el federal, o sea, todos los sistemas carcelarios a nivel nacional. En el momento de que se sacó el decreto había, yo me acuerdo el número porque es tan ridículo que había que acordárselo, había 4.449 personas migrantes presas. Yo le pregunto, ¿cuántos son los migrantes que viven en la Argentina? Son alrededor de 2 millones de personas. Entonces sacaron un decreto de necesidad y urgencia, ¿sí?, para justificar un sistema que, y esto usted me va a entender porque es algo que está sucediendo en todos los niveles y es algo muy grave en términos de cultura jurídica en la Argentina, y es, para los argentinos ya alcanza con que una persona sea culpada de haber cometido un delito para que esa persona sea culpable. Usted hablaba recién de cultura jurídica, pero también tenemos un tema cultural muy fuerte y que con hechos concretos, por ejemplo, lo que pasó en Jujuy, que el gobernador decía que los hospitales públicos no podían ser para bolivianos, cuando en realidad la cultura boliviana y jujeña han permanecido por años y que no sé por qué culturalmente tiene que cambiar la idea, pero creo que también el mismo jujeño se da cuenta que el boliviano es un hermano. Bien, ahí tenemos un tema que es muy interesante y que tiene que ver con algo que hay que entenderlo en la dinámica de lo que decía también Jorge anteriormente, que es como los gobiernos en la actualidad, que son gobiernos neoliberales, son gobiernos que buscan achicar las funciones estatales, no tienen respuesta para los verdaderos problemas. No hay respuesta para el desempleo, para la pobreza, no tenemos esas respuestas. Tenemos incluso políticas que agravan todos estos problemas. Hay que encontrar alguien que pueda diferir, es decir, enviar la mirada hacia otro lado. Entonces el problema no es el sistema de salud, el problema habitacional, el desempleo, ¿no? El problema son los migrantes. Y es muy interesante lo que vos planteás, porque tiene, casi te diría, un rédito político inmediato, el uso de los inmigrantes para culparlos de todos los problemas, ¿sí?, y no tiene ningún costo político. Y acá es donde te quiero contar lo que yo hago. Hace mucho tiempo que yo estoy planteando que para resolver parte de la xenofobia que surge de las clases políticas y de las personas que son regularmente responsables frente al discurso público, la solución es que los migrantes tengan voz y voto dentro de la comunidad. Porque la situación en la que estamos es la siguiente, y vos te vas a dar cuenta en 2 minutos. Cuando se dan los debates públicos no hay un solo migrante como Jorge Muñoz hablando y defendiendo los derechos. En general se elige a migrantes que son migrantes como el ciudadano común, que si vos lo agarrás te va a dar una opinión. Pero en Argentina hay mucha tradición de hospitalidad, hay líderes migrantes y referentes de colectividades muy fuertes que no son a ellos a los que se los convoca. Entonces tenemos que generar un sistema de representación de esta minoría, que es una minoría principal, 2 millones de personas te estoy hablando, que no han tenido ningún tipo de voz pública frente a todos los debates que estamos teniendo, que son muy graves desde 2017 con el DNU. Fíjate, todos los debates públicos, el gran ausente del debate público es el migrante y sus propios referentes. No hay. Por eso es que yo siempre digo, si vos trabajás en los derechos políticos, vas a tener representantes y vas a poder dar un debate público en donde el migrante tiene voz y voto. Y entonces, en contextos de difícil agregación de mayoría, vos la vas a pensar, pero no porque sos bueno moralmente. Vos como político sabes que un migrante te puede dar vuelta a la elección. Entonces, para resolver parte del problema, lo que tenemos que lograr es, uno, que haya
la oportunidad y que la Argentina conozca a personas como Jorge Muñoz y como otros líderes y referentes migrantes que tienen muchísimo para decir. Doctora, lo mismo que le dije a Jorge en el bloque anterior, el tiempo es tirano, no es nuevo esto, podríamos hablar ahora de esto, Horas. pero la intención nuestra también es, como la cara son ustedes, es que se cuenten estas historias que nos enriquecen. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y así nosotros cerramos el programa de hoy hablando de migrantes, no de extranjeros, migrantes. Por la cara son ustedes. No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero si en el amor de una madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso con que nos sueñan iguales la madre contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo. Mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía.